usted cree que es fácil, no es fácil. Se necesita que Dios nos ayude. We know that it is God that helps us Se to come to necesita Him. que su Espíritu Santo nos dé una mano. We know that it is only through His Spirit that we can come to Him. Hoy vamos a ver en la Biblia And today we're going to share in the Word of un God tema que se llama Oh sí, Barrabás. a word that we're calling, oh yes, El Barabbas. dulce cambio. The sweet change. Ustedes saben que hubo un intercambio entre Jesús y Barrabás. We know that the story that there was an exchange between Barabbas and Christ. Y a veces nos preguntamos cómo el pueblo pudo haber escogido a Barrabás en vez de a Jesús. And sometimes we can ask ourselves, how can the people have chosen Barabbas instead of Jesus? Y hoy que Dios nos ayude y que podamos identificarnos en esta trama, en esta historia. And that today may God help us to identify ourselves in this story. Porque cada uno de nosotros estamos allí. Because each one of us is in that place at Y times. espero que seamos tocados en este día. And may the Lord touch every single one of our lives Porque today. eso es lo que marca la diferencia. Because that is what is going to mark a difference in our O lives. sea, no solamente el ser tocados, It is not just to be touched at a certain time, sino hacer la verdad de Dios nuestra. but may the truth of God become a reality in our lives. Que eso es lo que trae el cambio en nuestra vida. Which is what brings forth the change that is Eso es needed lo in que our nos lives. transforma. That is what Eso transforms es lo our que nos hearts. hace nacer de nuevo. That is what allows us to be born Eso es lo que again. puede hacer una diferencia. That is what can mark a difference in our lives. Vamos a ponernos de pie If we can come to our feet, y vamos a leer en la Biblia, en el libro de Lucas, we're going to read in the book of Luke, capítulo 23, y vamos a leer de los versos 13 al 25. we're in chapter 23, beginning with verse 13, 13 al 25. from 13 to 25. Amén. Hallelujah. Este viernes pasado el Señor nos ministró grandemente. Last Friday, the Lord ministered us tremendously. Así que yo, Amen. fue una noche de vigilia, estuvimos aquí y la verdad que Dios se magnificó, se glorificó grandemente. It was a night of vigil, and the Lord really glorified His name in our Hubieron midst. palabras proféticas The para Lord gave us personas prophetic word. que en diferentes momentos en la noche se repitieron. Throughout the night, God repeated the same word through different vessels. En el mensaje de la noche, And the Lord even confirmed it through the o sea, message that podemos was sentir brought la that night. presencia de Dios en este lugar. So we know that the presence of God is in this ¿Cuántos place. saben que Dios está aquí? How many of you know that God is here? Dios está en este God lugar. is in this place. Hallelujah. Y Dios nos habló muy poderosamente. And God spoke to us Y powerfully. estaremos hablando sobre eso porque hubieron cosas que Dios nos ha ministrado y sé que vienen cambios grandes. And I know that there's things that God is going to bring Sé forth que vienen cambios changes, gloriosos para esta iglesia, glorious changes that are coming about for His church. para Amen. la iglesia de Jesucristo. For the church of Christ. Amén. Para Hallelujah. aquellos que estén vigilando. For those that are vigilant and waiting. Amén. Vamos a leer en la Biblia. Voy a leer un verso y ustedes leen el siguiente verso y así hasta que completemos del 13 al 25. We're going to read one and you will read the next one. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Verso 15 dice: ni tampoco Herodes, porque os remitía a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron.
Último verso, lo leemos todos, verso 25, dice, le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad a ellos, de Amén. ellos. Hallelujah. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of gracias. Jesus, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos, Señor, a entresacar May you help us, Lord de God, tu palabra, to Señor. bring forth your word. Que caiga, Señor, en nuestro corazón como una semilla May the word fall in each of our hearts, Lord, as a seed que nos transforme that will transform us para escoger de lo mejor de ti, mi Dios. so that we can have the best of you, Lord God. Ayúdanos, oh Dios, May you help us, que a Father, través de tu Espíritu Santo so that through your Spirit podamos recibir de ti we are able to tu receive palabra. your word, En Father. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, bendícenos, may you Señor, bless us, Lord God, en esta mañana. this morning, Father. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. Amen. You may be seated. Amén. También Hallelujah. hay otra palabra en Jeremías 23:6 que dice, en sus días salvó a Judá, a Judá. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y dice, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. There's also a word in Jeremiah 23:6 where it says, in his day he shall save Judah, and he will abide in Israel trusted, and his name shall be called Jehovah, Jehovah of justice. Our justice, Our nuestra justice, justicia. our justice. Amén. Amen. O sea, diga, hermano, que está a su lado, Jehová, nuestra justicia. So tell your brother, Jehovah, our justice, O sea, my justice. no solamente nuestra justicia, sino vamos a personificar eso, vamos a decirle mi justicia. So let's personify that and say, my justice, Mi justicia. my justice. Jehová, mi justicia. Jehovah, my justice. No, Hallelujah. no la mía, sino Él, la justicia de Él, la mía. Not in my personal justice, but in the justice of God in me. Amén. Amen. Qué lindo, qué lindo. O sea, a través de esto vamos a ver muchas cosas. So we're going to see a few things. Primeramente, esta palabra fue escrita para nosotros. This word was written for us. Dios nos dejó esta palabra para nosotros. God left us His word to Todo lo que instruct se ha us. escrito en la Biblia es para nosotros. Everything that God wrote in His word was Es for para us. sus hijos, It's for His para children, los que escuchan su for voz. those that hear His voice. Y en la Biblia no nos oculta nada. And the Bible doesn't keep anything hidden Nos from habla us. de este personaje llamado Barrabás. And it speaks to us about this person called Barabbas. Y yo estoy seguro que muchos nos vamos a identificar con él en este día. And I know that a few of us will be able to identify ourselves with him today. Pues usted va a decir, pero él era un rebelde, era un ladrón, era un asesino. And you may say, but he was rebellious, he was a thief. O sea, la Biblia en los versos 19 y 25 identifican, ¿verdad? En esos dos versos lo que él era. And in the Bible we see a few verses that describe exactly who he was. Era un personaje violento, He was a violent person. era un rebelde, And he was era rebellious. insolente, He was, I don't know that word. eh, He was insolent. busca pleitos, He used to seek fights. Amen. abusador, exterminador, era un pecador. And he was abusive. He was a sinner. O sea, podemos decir que era mentiroso, ¿sí o And no? we know that he was also a liar. Era insurrecto. And he was just not, he had no La rectitude in him. sociedad ya no quería nada con él. Society had wanted nothing to O do sea, with him. había algo que en él que ya la sociedad no lo quería y estaba preso en ese momento. So we know the Bible tells us that he was already in jail at the Lo time. habían tomado preso. He had already Los been put into gobernantes, el jail. ejército había ido, lo había tomado y estaba preso. He had been put into jail at that time. Era una persona que, imagínense, una persona así, lo único que podía esperar. ¿Qué podía esperar esa persona? A person like that, what could they expect? ¿Qué podía esperar What could he Barrabás expect in his life? en una pequeña celda? In this small jail Que lo cell. único que había era una ventanita. That the only thing that he had was a small window. Y desde esa ventanita lo único que podía ver era una colina. And the only thing that he could see from that window was a small hill. Donde habían 3 cruces preparadas. And he saw that there were 3 crosses on that hill. Y ahí era donde tenía que ir. And that's where he was supposed Ahí era to donde be. tenía que llegar. That was the place that was meant for him to be Era there. una persona que era un revoltoso. He was a rebellious person. Él gritaba por todos lados. He used to go around just yelling and Cuando él screaming. llegaba se hacía sentir.
When he came into a place, everybody knew that he y was there. tenía su gente que andaba con él. And he had people that were with O him. sea, era un rebelde. So we know that he was rebellious. Era una persona rebelde en ese tiempo. Se que había levantado en contra hasta del gobierno. And the Bible tells us he had risen up against people. Y la Biblia dice que había cometido homicidio. And the Bible tells us he had committed homicide. Posiblemente había matado a algunos soldados. He may have even killed some soldiers. Y algunos fariseos también tratando de ponerse con el ejército, ¿verdad?, romano. And some También se Pharisees. llevó algunos fariseos. And he may have even killed some Pharisees O as sea, well. él ya no estaba, no era alguien que era deseado por la sociedad. So he was not somebody that was desired by the Y era mejor society. que estuviera muerto. And some people even thought it was best for him to be dead. Era mejor muerto que vivo. He was worth more dead than alive. Ahora, este personaje But this person, era un presidiario, he was somebody that was esperando in la jail. pena de muerte. And he was waiting for his death sentence. Ahora, en otro lado tenemos a un grupo But then on the other side we see another group. en las escalinatas de donde estaba el gobernador. And they were seated at the staircase of the government Esta era office. una multitud. And this was a multitude of Y con people. el gobernador había un personaje hablando con él. And there was the governor there speaking. Solo se escuchaba el susurro del gobernador y Jesús. And you could only hear the whispers of what the governor was saying Mientras to la gente Jesus esperaba. as the people were waiting. Y después de hablar con él, después de interrogarlo, And after the governor interrogated Jesus, el gobernador Pilato dijo: no encuentro nada malo en él. Pilate said, "There's nothing that I find wrong No with this encuentro man. que ha hecho nada digno de muerte. I find nothing that is worthy of sentencing him Y to death." Pilato intentó dejarlo ir libre. And it was his desire to set Jesus O free. sea, era lo justo hacer, ¿sí o no? That would have been the just thing to do. Era la justicia dejarlo libre. That was what the justice would have called Porque no for. había cometido ningún pecado. Because he had not committed anything ¿De worthy qué se of le death. podía acusar a Jesús? What could he have been ¿De accused qué of? usted podría acusarlo? What could you have accused Jesus ¿Cuál of? de sus obras podrían haberlo delatado? Which of his acts would have been something De haber worthy of sanado a death? los enfermos, Because he healed the sick? de haber hecho darle vista a los ciegos, Because he had given vision to the blind? de haber que los paralíticos caminaran, To allow the people that were de haber paralyzed to walk? alimentado a esa misma multitud que estaba allí. To have been feeding multitudes of people? ¿De qué lo podían haber acusado? What could you have accused him of? Y ahí estaba Jesús. And there was Jesus. Y estaba esta multitud esperando. And there was this multitude waiting for a sentence. Y Pilato dijo, And bueno, Pilate said, les ofreció, porque pensó, si les ofrezco a Barrabás, seguro que lo van a dejar ir. and Pilate thought, if I offer Barabbas instead of Jesus, I'm sure they're going to choose Que lo Jesus. voy a comparar con Barrabás. So I'm going to compare these two and Y see who mandó a they sacar a pick. Barrabás. And he took Barabbas out. Porque en ese tiempo era en tiempo de Pascua. Because we know that was the time of the celebration of the feast. Y era un tiempo de celebración. And it was a celebration. Y en ese tiempo de celebración siempre había un preso que recibía misericordia. So during Passover, there was always one person that was set free Sin from importar jail. lo que hubiera hecho, It didn't matter what he had done in his past. ese día salía libre. That day he was set free. Ese día iba a ser puesto en libertad. That day he was set free. Ese día de la Pascua That day of Passover, se recordaba el día de que fueron libertados de Egipto. it was a remembrance of the liberation of Egypt. Para los judíos era el día que habían salido de la esclavitud. For the Jewish, it meant the day that they had been set free from La slavery. Biblia no dice que tenían que sacar a una persona esclava afuera. The Bible doesn't say that they had to take out a No slave. decía que alguien que estaba preso tenían que sacarlo en ese día de fiesta. It didn't say that somebody that was in jail, they had to set him free. Aparentemente el gobierno, para poder engraciarse con el pueblo, le sacaba uno. But the government, just to please the people, would do this. Y ya se había hecho una costumbre. And it had become a custom during those Ese times. día era un día que él dijo, voy a sacar a uno. And that day he said, I'm going to set one free. ¿A quién? Y le preguntó a la multitud, And he asked the multitude, who? ¿a quién ustedes prefieren? Who do you choose? ¿A Barrabás Do you choose Barabbas? o a Jesús? Do you choose Y ya ustedes Jesus? conocen la respuesta. And you know the story. ¿A quién pidieron? Who did the people ¿A ask for? quién pidieron que sacaran Who libre? did the people ask for? No fue a Barrabás,
Did they not choose Barabbas? Danos a Barrabás. And they said, give us Barabbas. Danos a Barrabás. Give us Barabbas. No a ese. Not him. No a ese. Not him. Que ni siquiera el nombre le quisieron They didn't mencionar. even proclaim his name. Danos fuera a Barrabás, pero deja a ese. Give us Barabbas, but keep him. ¿Qué pudo haber hecho Jesús But what could Jesus have done that was para que worthy le of this? tuvieran tanto odio? So that there was such hatred in Para their que se le hearts. odiara tanto. So that there was such hatred. ¿Qué pudo hacer? What could he have done? Para que gritaran, So that para que people, la multitud gritara, so that the people would crucifícalo. say, crucify him. Crucifícalo. Crucify him. Amén. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Estuvimos orando por la mamá de Ibelka. We just want to make a parenthesis. We have been praying for Ibelka's mom. Ella salió del hospital ayer. And by God's grace, yesterday she was sent home from the Salió del hospital. hospital. Praise God. Y está Hallelujah. agradeciendo sus oraciones. And she's thankful for the Porque- prayers of this church. Porque ella reconoce de que ha sido Dios quien se ha glorificado. Because she knows that it was God that glorified himself in her life. También, mis hermanos, una persona en nuestra congregación, But also there's someone else in our congregation. bueno, el papá de Juan Carlos, And Juan Carlos's dad ha tenido un accidente bien fuerte allá en Costa Rica. has had a terrible accident in Costa Rica. Y algunos les envié texto casi a todos And we sent texts almost to the entire para que church oráramos por él. so that we could pray for him. Yo sé que a algunos le llegó cortado el texto, no sé And- qué está pasando. And we know that some of you didn't receive it completely. Yes. Algunas veces sale completo, algunas veces sale cortado. No tengo nada que ver con eso. Pero mi hermana, venga, díganos qué está pasando allá. ¿Ha sabido algo del papá de Juan Carlos? Juan Carlos salió ayer hacia Costa Rica. Juan Carlos left yesterday to Costa Rica. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Tuvo un accidente automovilístico, el carro se dio vuelta y dice que el carro le cayó encima. He had a terrible car accident where the car flipped and fell on top of him. Se dio vuelta y ahora, ¿cómo salió del carro? Hermanos, allá se usa mucho en los carros de paila, los carros pick-up. Y allá muchos nos montamos para ir de un lado. Estaba dentro, Aleluya. no tenía cinturón y salió. Amén. Amen. Y el carro le cayó encima, 78 años. He's 78 years old. Se partió el tórax. And his thorax was just shattered. Dicen que sus pulmones, ¿verdad? Están traspasados con la costilla. And his lungs have been affected very Yes. badly. Su corazón dicen que está bien, está funcionando bien. Lo tienen sedado por ahora por causa del dolor. And right now he's still sedated. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a orar de que Dios también se glorifique allá. Amen. And De we're que también praying so Dios that the haga una obra Lord, maravillosa. hallelujah, will glorify himself in that Yes. place and he will lift Así him up. es. Hermano, tenemos un Dios poderoso. We have a mighty God. Mire, un Dios que no podemos comprender el amor que Dios tiene por We nosotros. cannot comprehend the love of God for La us. clase de Dios que Él es, The God that we es un have Dios on our que no side. podemos medir con nada. We cannot just measure his Porque el love. universo entero no lo puede contener. Because the Bible says that even Él the es el universe creador cannot de los contain cielos y him. de la tierra. He's the one that created the heavens Y and en the su gran earth. amor y su misericordia And because of his love and nos his ha mercy, enviado, ha entrado a hacerse hombre he came and he became man para pagar por nuestros errores to be able to pay for our y a mistakes. través de Él sanarnos, And through him to be llevarse able to nuestras heal us, enfermedades en to la cruz, take us our infirmities, llevarse nuestras to dolencias, take our llevarse pains, nuestras to preocupaciones, take our worries, todo el castigo. everything that Él had se lo come llevó en la against us. cruz. He took it in the Así cross por of su Calvary. llaga, dice su So palabra, by his hemos stripes, sido curados. we have already been Hemos healed. sido sanados. We have already been Hemos healed. sido sanados. We have already been Así que healed. declaramos esa palabra. So we declare that Hagamos que word. esa palabra llegue hasta And we allá, hasta Costa send that Rica. word to Costa Rica. Porque Dios es real. Because we know that we Dios serve es a mighty espíritu. God.
Él está en todos lados. And He is everywhere. Y esta palabra estamos seguros en el nombre de Jesús que And llega hasta allá. we are certain in the name of ¿Cuántos Jesus lo that this creen? word is manifested Así que there. llévenselo en sus oraciones. Amen. Hallelujah. Y vamos a declarar que esta semana vamos a tener buenas noticias. And we're going to declare that De que this Dios week se ha de we're going to have glorificar good allí. news. Amen. Hallelujah. Nadie estamos exentos de esto, nadie está exento de accidentes. Amen. Hermanos, por muy joven que nosotros nos sintamos, Even if we feel that we're young que aparentemente tenemos toda la vida and por we may delante, think we have an entire life ahead of us, pero cualquier cosa puede but suceder. anything can happen in our lives. Cualquier cosa puede suceder. Anything can happen in our Por lives. eso, hermano, tenemos que vivir hoy como si fuera nuestro último So we día. need to live each day Tenemos as que if it vivir was hoy our como last si day. ya este es el último. We have to live today as if today was Que en the cualquier last one. momento podemos estar delante de la presencia Because de in a Dios. second we can be before the presence of God. Aleluya. Y que el Señor se haya agradado de nuestros últimos momentos. And may it be that God would have been Que pleased no with haya the ninguna duda, moments of our ¿verdad? Que vamos a lives. estar allá en la That there presencia be del no Señor. doubt of where we're going. Aleluya. Hallelujah. Sí, Señor. Hermanos, ya dentro de poco, bueno, algunos, ¿verdad? Están un poquito mayores que yo y les queda, ¿verdad? No sabemos. Pónganse a hacer números. Some are Aquellos que old. están en 50, cuenten 20, y, ¿verdad? La Biblia dice 70, The Bible says that those that 80 los más robustos. to live up to 70 years old is a blessing. Amen. Amén, amén. Hallelujah. Ya de ahí para allá, hermano, es gracia de So Dios. everything after that Es is just gracia grace del of Señor. God. Dándole gracias a Hallelujah. Dios cada día. So thanking God every Cada day vez que for yo every hablo con day un that He gives anciano me us. dice, yo le doy gracias a Dios por este día. Every time we Por meet an cada elderly día. person, they say, I give thanks Amén. to God for this day. Pero hay que vivir agradecidos. But we have to live a La Biblia life dice of que le demos gracia al gratefulness. Señor en todo. To thank God in everything we do. En todo. In everything in our Amén. lives. No solamente en el día jueves que tuvimos, Not just sino this que past gracias a Thanksgiving, Dios en todo. but in everything in our Gracias a Dios lives. por todo. Thanking God for Todo lo que everything. Dios permite, Everything that God Dios allows. lo hace con una razón. And God does it with a Dios lo hace purpose. con un propósito. God does it with a Muchas purpose. veces no lo entendemos. A lot of times we don't Muchas veces understand no it. sabemos. Sometimes we just Muchas don't veces no understand. sabemos por qué se nos cierra una We puerta. say, why is this door closing in my life? Pero cuando se cierra una puerta, But if that door yo sé closes, que Dios abre otra. it's because God is Yo ready sé to que Dios open nos another abre más one. puertas. God is ready to open a Y le different damos one. gracias a Dios por esa And we puerta have to cerrada. thank God for that door that He Porque closed. Dios sí sabe, Because God knows. Yo no sé, I don't know. pero Dios sí sabe But God does know. que quizás si esa puerta se abría, Maybe if that door was allowed to ¿qué stay hubiera open, pasado? what would have ¿Qué happened nos in my hubiera life? sucedido? What would have happened por to eso hay que me? estar contentos. That's why we have to be Hay que grateful. vivir agradecidos And we have to be en la grateful to confianza God en nuestro and Dios. trusting in our God. Aleluya. Era Sí, Señor. confianza, hermanos, sacar un preso. Era confianza sacar un presidiario. It was only No, confianza. trust that they allowed this man out. Amén. Era costumbre. Thank you. Costumbre. Hallelujah. No wonder I couldn't translate that. It was a custom to ¿Verdad que set yo dije a costumbre? captive free. Amén, amén. Amén. Costumbre. Yo también. Amén. Ahora, había que liberar a alguien. Ahora, un inocente por un culpable. An innocent for a Por sinner. un culpable. Cristo el Cordero, Christ the Lamb, el que nunca hizo nada, the one that never sinned, por un asesino, for somebody that had Por un committed ladrón. homicide, somebody that was a thief, por un homicida, somebody that had committed un homicide, rebelde. somebody that had been rebellious. Algunos que están aquí Some that may be here le today. dan gracias a Dios porque dicen, yo ya no soy así. You may thank God. Thank you, Lord, because Yo I'm soy no un longer santo like ahora. that. Now I am holy. Yo soy un santo. I am holy now. ¿Cuántos son santos? How many are holy? Venga, cuidado levantando la mano. Amén. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Amen. Isaías 53:6. I think we need to lift up a prayer because the translation today is not going well. Amén, en el nombre de Jesús, Aleluya. papá. Vamos a orar. Glorifícate, mi Dios. Sí, mi Dios. Padre, haz, Señor, este fluir, Señor, Yes, de tu Father God. Espíritu, May your Señor, entre Spirit tus be the one that siervos. brings forth this word, Lord. En el nombre de In the Jesús, name papá. of Declaramos que Jesus. somos uno, Señor, en Yes, ti, Father mi God. Dios. Yes, Lord Gracias, God. papá. This is Gracias, your Señor word, amado, Lord. en el In the nombre de name of Jesús. Jesus. Amén.
Amen. Amén. Hallelujah. Isaías 53:6 Isaiah 53:6. dice, todos nosotros nos descarriamos. It says, all of us have been scattered Dice, no, como ovejas. as lambs. Cada cual se apartó por su camino. Each one of us went away down different Mas paths. Jehová cargó en él el pecado de todos. But Jehovah took upon him the sin of every single one of us. En Jesús. In Jesus. Esto es escrito 750 años antes de Jesús. This was written 700 years before O Jesus. sea, el Señor le presentó una fotografía de lo que nosotros llamamos profecía de lo que iba a ser el Mesías, el Jesucristo, el God Cristo, showed Isaiah a picture of what Jesus was going de to lo que be, iba a padecer, of what he was going to de have las to go cosas que through, iba a pasar con él. the things that he would have to suffer. Iba a cargar nuestro pecado sobre He él. was going to bring our O sin sea, el upon pecado de him. Barrabás. So the sin that Barabbas represented. Pero nosotros podemos ponernos al lado de Barrabás. But we could put ourselves on the side of Ah, Barabbas. no, pastor, pero yo no soy ladrón. And you may say, you know what, I'm not a thief, pastor. ¿Cuánto? Déjenme quedarme tranquilo. No voy a decir nada. Malaquías 3. Malaquías 3, ya ustedes lo conocen. Hallelujah. Malachi 3:10, that will test if you're a thief or not. No solo le robamos eso, sino que le robamos la gloria. Sometimes we take even the glory from Le God. robamos la gloria al Señor We muchas take God's veces. glory sometimes. Pensamos que todo porque mi habilidad. You may think that everything Por lo happens que because tengo, of what I am por and what mi I do, esfuerzo. because of my strength. ¿Cuántos, verdad? Podemos ponernos al lado de Barrabás. So we hermano. can be on the side of Hemos sido Barabbas. homicidas. Sometimes we could have been. Delante del Señor, hermano, dice aquel que no ama a su hermano, que se convierte en ¿qué? The Bible tells us that he that doesn't love his brother becomes what? Se convierte en un homicida. Becomes somebody that commits O sea, para homicide. Dios, los simplemente pensamientos negativos contra un hermano, ya eso es un So asesinato. even negative thoughts against a brother, the Bible considers that homicide. Aleluya. O sea, Hallelujah. rebeldes. ¿Cuántos han sido rebeldes? How many have been rebellious? ¿Cuántos han sido rebeldes con el Señor? How many of you have been rebellious with the Lord? Que el Señor dice una cosa y The usted Lord dice says otra. one thing and you say something else. Ah, no, eso era antes, pastor. That was in the past, Eso era Pastor. cuando yo estaba en el mundo. That was when I was in the world. Ah, no, cuando estábamos en el mundo eso era, olvídese. When we were in the world, it was terrible. Algunos no se quieren ni acordar, Some of us don't even want to remember those days. ¿verdad? Que no Hallelujah. queríamos ni escuchar. That we didn't even want to hear. Éramos tan rebeldes We were so rebellious que cuando nos venían a hablar de Cristo, that when somebody came to talk to us about algunos Jesus, tiraban la puerta, some of us would just otros se slam the ponían door. de colores. Some of us would just change colors. Ah, no, ¿verdad? Ya no se acuerdan de eso. You don't remember those times. Que nadie podía hablarles de eso. Nobody could talk to you about the Lord. Venían a hablarle a alguien de eso y dicen, no, espérate, mi trabajo es primero. And some of us would say, you know, my job is No, first. mi dinero. My money, I can't waste time. I have to be Entonces making nos money. ponemos a escoger entre el dinero, entre el oro y Jesús. And we try to choose between money and O sea, Dios nos Jesus. pone a escoger siempre. God always tells us Siempre to estamos choose. escogiendo. And we always have to choose between the O Lord and cogemos something por el else. camino de Dios Or we choose the path of the o el Lord. camino que nosotros queremos Or coger. the path that we design Todos on our nosotros own. nos descarriamos, dice. All of us, the Bible says, have gone Dígale, away. hermanos, todos. Dígale, hermano que está a su lado, todos nos Tell your descarriamos. brother, all of Todos. us, all of us. Usted que es santurrón, todos. Even those that are Dígale. so holy, all of us. Todo. Amén. Hallelujah. Cada cual se apartó por su camino. Everyone went down their own path. ¿Cuál fue el camino que agarramos? What was the path that we took? Gracias a Dios, dice alguno, que yo no soy borracho. Some of us say, you know, thank Yo God no that I'm cogí not a ese camino. drunkard because I was going down that path. ¿Verdad? O sea, Hallelujah. ¿cuál es tu camino? What was the ¿Cuál path? es el camino que usted ha agarrado? What is the path that you have taken? Cada cual dice agarró su camino. The Bible says that everyone took a different path. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. But Jesus took upon him the sin of all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Jesus Imagínate, took the sin of all, de todo el mundo. of everyone. No solo los de Barrabás. Not just the ones of Barabbas. Imagínese usted lo que vino a Jesús.
como una esponja, Imagine Jesus as a alguien que sponge, no había pecado, someone that had never been el sinned, santo Dios de the Israel, Holy One of el Israel, prometido del the cielo, promised one of the lo Lord, mejor del universo, the best of the el universe, creador de todo. the one that created all things. Vino sobre él todos los pecados del universo. All of the sins of the people went En ese upon him. momento Barrabás se quedó chiquito, In that moment, Barabbas was just something little in que comparison. hasta Dios tuvo que apartar su rostro That de the él. Bible tells us that when Jesus took the sin, even the Father had to look away. Eso es gracia. That is grace. Eso es la gracia That de is the Dios. grace of God. Que Dios mismo That God Himself haya tomado para él took upon Himself los pecados de todos the nosotros, sins of our lives, para que a través de él so that through Him usted sea you justificado, could be justified. usted sea libre, You can be free. usted pueda volar, You can set yourself usted pueda free. tener entrada al You cielo can go into the presence of por God. su sangre. Only through the Por blood su of the sangre Lamb. tenemos entrada. Only through the Lamb we al have trono de la entrance gracia. to the grace of God. Solamente por su Only sangre. through His. No hay otro camino. There is dice el no Señor. other way. That's what the Yo Bible soy el tells us. camino, The Bible says He la is the verdad way, He is y the la truth, vida. and He is No the hay life. no hay otra forma. There is no other No hay way. otra manera. There is no other way. Esa es la única manera. And that is the only way that we can get to the Nos Father. apartamos. But the Bible tells us we have Y no scattered. solamente ello, mire, el mundo, o sea, la multitud. the multitude. Ellos escogieron al malo, They chose Barabbas that represented escogieron al evil. pecador. They chose the sinful. ¿Hay alguna diferencia hoy con eso? Is there a difference between that and what En the world este is tiempo que choosing? estamos viviendo, The ¿hay times alguna that we are diferencia living hoy? now, is there a difference between that? Cuando alguien se convierte a Cristo, When somebody comes to Christ, ¿qué dicen los amigos? what is it that the friends say? ¿Qué dicen los compañeros de What is trabajo? it that the people at work say? ¿Lo tratan igual? Do they treat you the same? ¿Verdad que no? Hay un pastor, Ignacio, There's a pastor, his name is que Ignacio, cuando se convirtió, that when he came to the su Lord, papá le dijo, te vas de la casa. his father said, you have to leave the Tú house. decides You choose entre Barrabás o Cristo. between Barabbas or Christ. Tú decides. You choose. Tuvo que salir de la casa. And he had to leave his home. Tuvo que irse a vivir con su pastor. He had to go live to his Porque en pastor's la house. casa el papá era religión. Because in the house, if the people were very religious. Aquí es religión. In my house, there's only going to be Y la religion. religión no cambia a nadie. And we know the religion doesn't change a Usted puede person. entrar a una iglesia donde hay religión You can go into a church and y and usted see puede salir religion. igual que como entró. And you can walk out the same way as you walked in. Todos se descarriaron. All were scattered. Todos se descarriaron. Hallelujah. Y eso pasó no solamente con nosotros hoy. And that has happened not just with Usted no ha us sido today. el único. You have not just been Eso the only pasó con one. los primeros cristianos. That happened with the first ¿Qué pasó Christians. con los primeros What happened with cristianos? the first Christians? Ellos fueron perseguidos They were persecuted porque el gobierno, because the government of that time, porque los religiosos de because ese the religious entonces, of that time, su testimonio, their testimony, el testimonio de ellos, the testimony el of these testimonio people, de aquellos que quieren seguir la verdad, the testimony of el those that want to testimonio de follow aquellos the que quieren truth, seguir la palabra de Dios, those that want to follow the word of es lo que God. testifica. That is what Es testifies lo to que the world. hiere al mundo. It's what Por touches eso the no world. podían ver a Jesús. That's why they couldn't Por see eso es que Jesus. mataban a los profetas. That's why they had killed the Porque prophets, sus dientes no podían. because they couldn't handle. Rechillaban los dientes de ellos. They couldn't handle the Porque truth. cada vez que lo veían, Because when they saw veían la him, pureza de they Dios. saw the purity of Veían la God. grandeza del They Señor. saw the holiness Veían la of God. majestad, la They saw the belleza del Señor. majesty of God. Por eso cuando los primeros creyentes, That's why when the first believers, a ellos también los mataban. they were also A ellos también los they crucificaron. were also crucified and put to Pedro death. dice que no era digno de morir como Jesús. Even Peter said, I'm not worthy of Y a él dying lo as Jesus. crucificaron, dice que me crucifiquen boca abajo. And he said, crucify me upside down because I'm Era not tanto, worthy. mis hermanos. Hallelujah. O sea, las cosas no han cambiado. So we know that the times have really not changed. En ese entonces el gobierno no era un gobierno, era un gobierno corrupto. We know that at that time the government was corrupt. Era un gobierno corrupto. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? Why did they kill John the Baptist? Porque predicaba en contra
no del gobierno, sino de las cosas que se hacían mal. Because he preached against the things that were being done wrong. Y hoy en día le estamos llamando a las cosas malas buenas And today we're calling the things that y are a evil las cosas good, malas buenas. and the things that are good, we're calling them bad. No hay diferencia. There is no difference between those times O and sea, this. eso fue lo que lo llevó a la muerte. And that's what brought Jesus to Eran death. contados, dice, entre todos, deseaban era su muerte. What people were seeking with his death. Aleluya. Hermano, y si seguimos por ahí, mejor mire, si seguimos por ahí, el gobierno luego se juntó con la iglesia. And we see that later on the government became one with the church. ¿Y qué pasó con los cristianos? And what happened with the ¿Qué Christians? pasó con la palabra What de Dios? happened with the Word of God? ¿Qué pasó con la Biblia? What happened with the Bible? La pusimos en, ¿verdad? The Bible La was almacenamos, put away. la guardamos It was put away. y nos pusieron imágenes, And then images were nos risen up. pusieron esculturas, And the sculptures were put up. comenzamos a adorar a los And we ángeles, started to worship angels. adorar a los santos. And we started to worship Ustedes saints. saben de qué estoy hablando. And you know what I'm referring to. Hermanos, si algunos todavía llegamos al cristianismo So if we come to the truth, y se nos hace difícil salir de ahí para adorar al Rey de Reyes, al Señor de and Señores. sometimes it's so hard to go Tenemos que adorar a Dios. and Tenemos los 10 mandamientos, que el primero nos dice: no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la we have the tierra. 10 commandments, and the very first one said that we shall not have images. Así que, mis hermanos, a Hallelujah. un solo Dios servimos. We only serve one Solo God. a Él adorarás, dice el Only Señor. Him shall we worship. Solamente a Él. So only Him. Y no les gustó eso. And people didn't like that. No les gustó eso. People didn't like that. Prefirieron a Barrabás. They preferred Barabbas. Prefirieron a Barrabás. They preferred him. Pero lo bueno de esto, dice, eso es tipo de la redención. But the good thing is that this is a picture of redemption. O sea, era esto que es el intercambio entre Jesús y Barrabás. The exchange between Jesus and Es Barabbas. algo que Dios una promesa de Dios. It's the fulfillment of a promise of God. Levítico 14 habla de dos avecillas que tenían que traerse al templo. Leviticus 14 talks about two doves that O needed to be sea, brought to dos the temple. palomas. Two doves that needed to be brought. Dos palomas, una de ellas debía de morir y la otra iba a vivir. One of them that needed to be put to death and the other one would live. Una con la sangre de una se iba a rociar las alas de la otra. With the blood of one would be put upon O sea, the había wings of una the que other tenía one. que ser sacrificada. One of them needed to be sacrificed. Una tenía que morir. One of them needed to die so that the other one could live. ¿Quién tenía que morir? ¿Barrabás o Jesús? Who should have died, Barabbas or ¿Quién tenía Jesus? que morir? ¿Barrabás o Jesús? Who Aquí. needed to die, Barabbas or Jesus? ¿Quién? ¿Quién tenía que morir? ¿El pecador o Jesús? Who ¿O el needed to santo? die? ¿Quién tenía que morir? Jesús. Jesús. Who needed to die? Amén. O sea, la Hallelujah. multitud de qué es lo que gritaban. The Crucifícale. multitude was screaming, Crucifícale. crucify him. Crucifícale. ¿Sí o no? Crucify him. Amen. Crucificando a Jesús. Y usted puede decir, pero esa es la justicia más grande que ha podido haber. And you Y could say estaríamos de acuerdo. that is the most unjust thing that Esa es could la have injusticia happened. más grande que puede You haber. may think in your mind that is the most Matar a un justo unjust por un pecador. to kill somebody that's just for somebody Sacrificar, that's derramar la unjust, sangre de un justo. to pour the blood of somebody that never sinned for a sinner. Pero algunos de ustedes pueden escuchar la voz de Dios desde allá del cielo But you can hear the voice of God from heaven diciendo crucifícale, also saying crucify him. crucifícale, Also saying crucify. crucifícalo, Crucify him. para que se cumpliera la palabra. So that the word would be Para que se fulfilled. cumpliera la palabra So de that the Dios. promise of God would be fulfilled. Aleluya. Amen. Sí, O sea, Señor. tenía que ser así. So it needed to be that way. Porque la paga del pecado es muerte. Because we know that the payment of sin Mas is la death. dádiva de Dios es vida eterna en quién? But the gift of God Es is vida eternal eterna en nuestro life Señor Jesucristo. in Jesus Christ.
Aleluya. Hallelujah. Tenemos nosotros una participación en esa salvación hoy. And we have a participation in that salvation. Así es como recibimos nuestra salvación. And that's how we receive our Gálatas salvation. 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Galatians 3:13 says Jesus redeemed us of the curse hecho of the por law. nosotros, And he became for us, hecho por mí, diga, made for me, hecho por mí maldición. made for me a O curse. sea, Él se hizo maldición He became a curse por mí, for me, por la maldición que yo traía. for the curse that was supposed to be upon Él my la life. tomó para Él. He took it upon himself. Segunda de Corintios 5:21 2 Corinthians dice, al que 5:21, no conoció pecado, the one that knew no por sin, nosotros lo hizo pecado, because for him, para que for us, he nosotros made us sin, fuésemos justicia de Dios so we can be the justice of God en Él. in him, Para que seamos justicia de Dios en quién, so that we can be the justice En of God Jesucristo. in Jesus, para tener esa justicia so that we can have the hay justice. que ser rociado con la sangre del cordero. We have the blood of the Lamb ¿Cuántos han upon our sido lives. rociados con la sangre del cordero? Amen, hallelujah. ¿Cuántos han sido rociados con la sangre del Amen, cordero? hallelujah. Sí, Señor. Para que seamos justos, So that we can be justificados, just, amen. no por sus obras, Not because of what we no por lo do, bueno que usted not es, because of how good we are, no por los diezmos, las ofrendas que usted da, not because of the tithes or whatever that we may give, sino por Él. but through Him, Porque because of Him, estamos en Él, because we are in Him, porque estamos bajo sus alas, because we are under porque lo hemos Him, recibido. because we have received Hemos Him, recibido la palabra del because we Señor. have received the Word of God. Aleluya, esa era la voz de Dios. And that was the voice of En the Father. Isaías 53 del 4 al 5. In Isaiah 53, Desde el 4 al 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades it says, certainly He took upon y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amen. Curados. Hallelujah. Isaiah 53 verses 4 and 5 says, surely He took up our infirmities and carried our sorrows, and yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Hallelujah. Thank you, Lord. Hermano, eso es gracia. That is what the grace of God No does. solamente nos perdona, He doesn't just forgive us, sino que paga la deuda. but He also pays our debt. Paga la deuda nuestra He also pays what we were supposed para to que pay, seamos libres. so that we can be free. Para así como Barrabás So just as Barabbas, salió libre, as he was set así free, mismo nosotros salgamos so that we libres. can also be set free, Libres de toda condenación. free of all curse. Ninguna condenación hay The Bible says no para los que están en condemnation quién, shall come those para los que están en Cristo to those Jesús. that are in Christ. Ninguna condenación No hay, condemnation. y eso es gracia. And that is what grace Podemos is. entender lo que es Can we gracia. understand what the grace ¿Cuántos of God entienden lo does? que es Amen. gracia? Diga Hallelujah. conmigo, yo entiendo la gracia. I understand the Va grace más of allá God. del perdón. It goes beyond La forgiveness. gracia me dice, eres The perdonado. grace of God says, I am Pero la forgiven. gracia de Dios me agarra y me lleva al cielo. And the grace of God takes No me up por to lo the que presence soy, of God. no por lo que tengo, Not because of who lo I que am or puedo what hacer, I have or what I can sino por do, su amor, but just because of sino His por su love, gracia, just because of His porque grace, Él quiere hacerlo, because He wants to do that in porque our Él por lives, su amor lo quiere because hacer. He wants to set us free because of His love for us. Hallelujah. Aunque fue contado como con nosotros, ¿verdad? Con los pecadores. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Who were we? Efesios 2 Ephesians 2. dice que nosotros estábamos muertos en delitos y ¿qué? It says that we were dead in our sins. Estábamos muertos, It says that we were dead. muertos. Éramos lo que se consideraba perdido. It says that we were lost. Lo que se consideraba perdido. Lucas 19:10. Luke 19:10. Él vino a salvar lo que se había perdido. He came to save that which had been lost. O sea, no teníamos Dios. So we had no God in our Estábamos lives. bajo la ira de Dios. We were under the ire of God, El the que anger cree of en el God. Señor But those that believe in God, dice, es salvo. those are saved. Pero el que no cree en Él But those that do not believe in Him, no tiene salvación. there is no Y salvation. la ira de Dios está sobre Él. And the ire of God, the anger of God O will sea, be upon them. entendemos lo que es la gracia.
So we understand what the grace of God Estábamos does. alejados de la We ciudadanía were de Dios. away from the citizenship of God. Efesios 2:12 That's what Ephesians dice que 2:12 estábamos says. lejos del Señor. It says that we were so far away Si no from fue Him. por el puente que Él podía hacer. If it wasn't because of the bridge that He was able to build. Ciegos porque el príncipe de este mundo nos había enseguecido nuestros ojos. Because the prince of this world just wants to hide Jesus Por from eso us. antes no podíamos ver. That's why we couldn't see Him Por before. eso Él a través de su Espíritu Santo. That's why He, through His Porque Spirit. es solamente por su gracia. But because it is only through the grace of God. Si no fuera por el Espíritu de Dios, If it wasn't because of the Spirit no of God, pudiéramos estar aquí we hoy. could not be here today. O sea, Él no solamente nos salvó, He didn't just save us, sino que nos dejó su Espíritu, but He also left His nos Spirit. dejó su He presencia also left His presence, para que con la fuerza de Él, so that through His strength, la fe de Él, through the faith pudiéramos in Him, agarrar la salvación, we could take hold of our pudiéramos salvation. agarrar sus promesas, We can hold on to His promises. agarrar todas las promesas que Dios tiene para con Hold on to the nosotros. promises that God has for our lives. Estábamos muertos, We had been dead. estábamos ciegos, We had been por blinded. eso nadie nos podía hablar, That's why nobody could talk to nadie us podía before. convencernos. Nobody could have convinced us. Fue Dios quien nos fue a buscar. It was Jesus Himself that Ahí went to donde tú seek estabas, us. Dios te fue a buscar. Right where you were, that's Yo no sé Jesus dónde went. usted estaba, pero allí lo fue a I buscar don't know Dios. where you were, but God went to Yo where you estaba bien were. enlodado. I was in the midst of Y allí me fue a soil, buscar and Dios. God went to seek me Allí me there. fue a encontrar el Señor. God went to seek me where I Dios no was, esperó a que yo estuviera and bien. He didn't wait for me to be ready. Como muchos dicen, no, que voy a esperar a que me arregle un poco. Some say, I'm going to wait until I'm okay. Tus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de la Our presencia good de works are Dios. nothing before the grace of God. Si no fuera por el Señor, If it wasn't for His si no love, somos rociados por su sangre, if we are not under Him, Él no nos pudiera ver. He couldn't see us if it wasn't through the La ira sacrifice de of His Dios Son. nada más sobre nosotros. That we would only see the Pero anger. por eso ninguna condenación hay But that's why the Bible said that para there's los no que están en Cristo condemnation Jesús. for those that are in ¿Cuántos Christ. pueden darle un gloria a Amen. Dios? Hallelujah. Un gloria al Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Te adoramos, No Jesús. está funcionando, Manuel. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Aleluya. Lord, for what you've done, Sí, Father Señor. God. Todos nos revelamos. Thank you, Lord. Isaías 53, Aleluya. 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien cogió su camino, Aleluya. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. So we know that God went and to seek every single one of us. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, And Romans no hay 3:10 justo says, ni aún uno, as it is written, there's no no one hay that quien is entienda, just. no hay quien busque a Dios. There's no one that can seek God. Todos se desviaron, They were all scattered, a unas se hicieron inútiles. and they all became, No hay quien haga lo bueno, there's no one that can do good. no hay ni siquiera uno, There's not even one. no hay ni siquiera uno. Así Hallelujah. eso éramos nosotros. That's who we were in the past. Barrabás. We ¿Qué were as significa Barabbas. Barrabás? And what does that name Barrabás mean? es una palabra compuesta That is a word that's made up of two que pieces. significa que tiene palabras como bar y abas. The two pieces of Bar and Abbas. Bar significa hijo Bar means son, y abas significa padre, and Abbas means father. o sea, hijo de papá. So it means the son of the father. Y usted puede imaginarse, hijo de papá. And you can imagine and think, son Eso of es the lo que father. significa Barrabás. But that's what that name means. Hijo de papá. Son of the father. ¿Cuántos son hijos de papá? How many of you are the sons of the father? Usted ve, podemos identificarnos con Barrabás. So can you identify yourself with him? Somos hijos de papá. We are the sons Y of hermano the que está a su father. lado, tú eres hijo de papá. Say with your brother, you are the son of the father. Hallelujah. Hijo de papá. Santo eres Jesús. Ahora, ¿cómo un hijo de papá puede comportarse de esa manera? So if you're the son of the father, how are we called to behave? ¿Cómo puede comportarse alguien así How are we called to behave? si hay un llamado de Dios en su vida? If there's a calling of God upon your life. Algunos comentaristas dicen, Some commentaries say dice que a veces cuando los padres
alcahueteamos mucho a nuestros hijos, podemos terminar así. Sometimes when we spoil our children too much, we can end up like this. O sea, hay hogares donde los niños gobiernan. There's homes where the children are the ones that dictate what happens. Ellos dicen lo que se hace y lo que no se hace, lo que quieren y lo que no They're quieren. the ones that determine what is done and what is not done. Y nosotros como papá muchas veces, como los queremos, como los And amamos, sometimes as parents, because we love them, dejamos que ellos hagan y deshagan. we allow them to do their free will. Pero al final no es un buen efecto. But at the end, we know the effects of that. O sea, Dios, porque nos ama, muchas veces nos corrige. God, because He loves us, that's why He Por eso es que disciplines nos us. corrige el Señor. And that's why He Por guides eso es que us. somos sus hijos. And that's why we are His Por eso, y children. como hijos, nosotros obedecemos al And Señor. as His children, we're called to obey Him. Nuestros hijos están llamados a obedecer a sus papás. The children are called to obey their No los parents. papás obedecer a los hijos. It's not the father to obey Si the queremos children. tener un hogar funcional, So if we want to have functional si tenemos homes, que tener un hogar donde habite la armonía y la paz, if we want to have homes where the peace of God y abides, queremos hijos que vivan largamente, and if we want children that have a Tenemos long que and fruitful enseñarles. life, we need to teach them. tenemos que corregirlos. We need to guide them. Porque eso es el bien de nosotros hacia ellos. And that is the will of God for their lives. Y ese es el deseo de Dios. And that is the desire of God. Se dañó. Poderoso Jesús. Aleluya. Santo. Bendito sea Tú eres Dios. fiel, Señor. Romanos 3, 24, 25 Aleluya. dice, siendo justificados gratuitamente Romans 3 says, being justified freely por su gracia, by His grace, mediante la redención que es en Cristo Jesús, through the redemption that is in Christ a Jesus. quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, As God put as a sacrifice through the faith in His blood, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, to magnify His justice en su paciencia los pecados pasados. in His patience the sins of our past. O sea, no fue que sus pecados no se pagaron, It wasn't that our sins were not paid, sino que a través, mediante la redención, but through the redemption of mediante Christ, lo que Cristo hizo en la cruz. through what Jesus did for us. Imagínese a Barrabás Imagine Barabbas en esa celda. in that jail cell, Estaba en esa celda y lo único que tenía era una ventanita. and the only thing he had was that window. Aunque había sido revoltoso en el pasado, Even though he had been rebellious, había tenido una vida bastante loca, he had a terrible life. pero en ese momento But in that moment, no tenía nada que decir. he had nothing to say. Quizás no porque no tenía con quién hablar, Maybe not because he had no one to speak sino to, porque sabía lo que venía. because he knew what was coming Estaba a for punto him. de ser crucificado, He knew that his future meant death. pero gratuitamente. But by grace, Oiga bien, gratis. but by grace, Cuando lo presentaron allá al frente when they presented him in front of the y multitude, Pilato dijo, ¿a quién queréis? and Pilate said, "Who do you ¿Usted choose?" se imagina la cara de Barrabás? Could you imagine Barabbas' expression? Él sabía quién era Jesús. He knew who Jesus was. Él había escuchado de Jesús He had already heard about y Jesus. sabía que Jesús no tenían de qué acusarlo. And he knew that there was nothing that they could accuse Él Jesus se of. merecía morir. And he knew that he deserved the Él death. se merecía la cruz. And he was the one that deserved the cross. Y cuando escuchó esas palabras que And lo when dejaran he libre, heard those words, set him free, salió como esa paloma he went out as que that salió a dove. volar hacia el cielo. And he just flew. La Biblia no lo dice. The Bible doesn't say La that. Biblia no nos dice qué pasó después con Barrabás. The Bible doesn't tell us what happened with Barabbas Pero after a that. través del nombre que él tiene, But through the name that he has, no lo dice en la Biblia. the Bible doesn't say it. Yo lo recibí así, That's what I received in my de que él es un spirit. hijo de papá. That he is a son of the De que a Father. través de esto, That through what a happened través there, del testimonio, that through the testimony Él that fue he received, tocado. he was y touched. no solamente tocado, And not only was he él fue touched, transformado. he was Eso transformed. es lo que yo creo. That is what I Él believe. fue I transformado por el believe he poder was de Dios. transformed by the power of God in that Porque place. luego escuchó hablar de él. Because later he heard someone speak about Escuchó a los Jesus. seguidores de Jesús. And he heard the followers of Jesus. Y a mí se me hace que él fue uno de ellos. And I believe that he also A mí followed se me hace Christ. que él fue uno de ellos. I believe he also had to have followed Christ. Amén. Hallelujah. Ahora a nosotros mismos aquí.
So to us, what does this mean? Yo no sé cuántos de ustedes se han identificado con Él. How many of you have been able to identify Se han yourself? identificado con Él. Y hoy el Son. Señor dice, eres libre. And the Lord says to you today, you are free. Ahora, sabemos que el Señor murió por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. We know that God gave his life for all of us. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only Son, so that those that believe in him shall not perish. Póngase de pie. Hallelujah. Poderoso Aleluya. Jesús. Para que todo aquel que en Él crea So that those that believe in no se him pierda, sino que tenga vida shall eterna. not perish but have eternal life. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? What are we then to do? Porque si lo dejamos así de que Dios murió por todo el mundo, If we just leave it there that Jesus just died for everyone, somos una religión más. then we're just going to be another religion. Pero si decimos Él murió por mí, But if I say, Lord, you did this all for ya me, eso hace las cosas diferentes. that's going to mark a difference in our lives. Tenemos que personalizar esto We need to understand the intimacy of that word for y us decir, Cristo murió por mí. and say, Jesus, you did all of this for me. Él se llevó mis pecados, You took my lo sins. que me tocaba pagar a You mí, took what I should have paid el for. Señor se lo llevó. You took them at that cross. ¿Cuál es nuestra posición ahora? And what is our position now ¿Cuál debe before ser Christ? nuestra reacción a esto? What should be our reaction to what Cree he en el did? Señor Jesús y serás salvo. Jesus says, if you believe in me, you shall be Cree en saved. Él y serás salvo. If you believe in me, you shall be saved. Mira, hermano, yo sé que Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. I know that God wants to transform our lives. La iglesia está llamada a ser la luz de este mundo. The church is called to be the light sal of de the la world, tierra. the salt of the earth. Ya estuvo bueno. But it's been enough. Ahora estamos casi terminando este año 2012 The 2012 is about to end. y comenzamos a hacer la lista de los regalos que queremos de Navidad. And ¿Cuántos we empezaron start to ya? make all the list of the Christmas presents Ya that mis we hijas want. comenzaron ya Hallelujah. a hacer la lista de los regalos. We already have in our minds what we want or what we're going to give. Ya Mateo todos los días me está diciendo, papi, tiene mi lista ahí, ¿verdad? Matthew reminds us every day of his list. Cada momento. Hallelujah. Ahora, quizás algunos todavía no están pensando, ok, terminamos este 2012. But you may be saying, you know, it's almost the end of 2012. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser igual el 2013. I don't know about you, but I don't want to be the same one next Yo year. quiero ser tocado, I want to be touched, pero no solamente tocado. but not just touched, Yo quiero ser but I transformado want to be entirely por la transformed gracia del by the Señor. grace of Por God. la gracia de By the Dios. grace of God. Y eso nos involucra a nosotros. And that involves every one of us. Eso hacer personal el mensaje de To Jesucristo. make the message of Jesus personal in our Dios quiere lives. usarte. God wants to use every life here. Dios no quiere simplemente que tú seas un religioso. He doesn't just want you to be a religious Él person. no vino por la religión. He didn't come for Él religion. no vino por una religión. He didn't come for a religion. Él vino a tener una relación con He nosotros. came to have a relationship with you, A demostrarnos su amor to show us his para love. que nosotros le respondamos de la misma forma. And he wants us to respond in Y que love. podamos hacer todas las cosas en el amor de Dios. And that everything he calls us to do, we could Que do it in todo that lo que love. hagamos lo And hagamos a través everything de we do, dirigidos por el Espíritu de We Dios. do it as being led by the Dirigidos por su Spirit. presencia. The Spirit of God, the presence of God. Que podamos llegar a decir, That we can say, ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in Pero me. Cristo vive en mí. Christ lives Pero in me. Cristo vive en mi But corazón. Christ lives in my heart. Cristo vive en mi vida. Christ lives in my life. Ya las cosas viejas The pasaron, old things of my past have todas son passed. hechas nuevas. But now I am a new Pero creation. eso requiere de ti y de tu parte. But that requires for you to do your part. Dios está levantando un ejército. God is rising up an army. Dios está levantando un ejército. He is rising up an army. Y Dios está llamando a su pueblo. And he is calling his people. Hay algo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. But there's something that you and I need to start Y es doing. ponernos de acuerdo con Dios. Is to come into agreement with God. Hay alguien aquí que Hallelujah. desea el regalo de Dios en esta mañana. Hallelujah.
Hay If you alguien que dice, desire the gift of God today, yo he comprendido esto. and you say, Lord, I have understood Esta palabra this. era para mí. I understand what you're Yo he trying to sido tell todo me. esto. And I receive this, Lord Y yo God. necesito esto. And I need, Lord God, to come into agreement Quizás with ahora, you. quizás yo formo parte ya de la iglesia. Maybe I'm already a believer. Maybe I'm part of the Y church. vengo todos los domingos a la And I iglesia. come every Sunday to church. Eso me hace transformado. But has that really transformed me? ¿Cómo está tu ira? How is your life? ¿Cómo están tus pensamientos? How are your thoughts? ¿Cómo está tu carácter? How is your character? ¿Cómo está el trato hacia sus hermanos? How is the way you treat your brothers and your La palabra sisters? dice que si tienes una contienda con tu hermano, ya eso te hace un homicida. The Bible says if you have anything against your brother, you're already O sea, esa palabra committed tiene que homicide. transformarnos. So the Word of God has to transform our characters. Quizás hoy tenemos que arrepentirnos So maybe today we have to come before God and just y repent acogernos a la sangre del Cordero. and say, Lord, by your grace, A la sangre del Cordero. by the blood of the Lamb, Él es el centro. He should be the Él es center of our el centro de lives. nuestra vida. He should be the center of our Él es will. el que hace la transformación And en He's nuestra the only vida. one that can transform Él es el us. que nos puede dar la fuerza, And He's the only one that can give us the que nos puede dar el strength poder para and the transformar. power to do what He wants. ¿Hay alguien aquí? Hallelujah. Hay alguien aquí que se decide por Dios hoy, Do you decide today for que decide Jesus? tomar el regalo de Dios, And you say, Lord, I want what you have el for regalo me. de Dios para su vida, What you want for my que dice life. yo hoy quiero ser transformado, Lord, I want to be transformed, yo Father. necesito esa I transformación de need Dios that en mi vida. transformation in my life, Ya Father no quiero God. más religión, I don't want religion, yo Father. necesito ser conformado como Jesús. I want to be made in the image of Christ. It's not just salvation, it is transformation. Aleluya. Lo que Santo cantamos, vamos a Jesus. meditar. Y es un momento espiritual maravilloso aquí, hermanos. Dios nos Aleluya. está hablando a nuestro corazón. God is speaking to our hearts. Dios está hablando a nuestra vida. If you could just listen to His voice. Aleluya. Hallelujah. Santo. Lord, we just want to hear your voice. We just want to hear your voice. Digno es el Cordero Santo que fue inmolado por tu gracia, en Señor. la cruz. Where would we be, Lord, if it wasn't because of what you've Si done? no fuera por tu gracia, papá. Nuevo canto Where would I be, Lord God, levantaremos if it wasn't for your mercy? al que en su trono está. Where would my family be, Father God? Quizás Digno es el mis motivaciones, Cordero Santo mis motivaciones quizás han estado, que fue inmolado o mis prioridades, Maybe the motivations cómo in han my estado mis life, prioridades, or maybe the priorities in my life. las prioridades en mi vida. Maybe they have not been in the right ¿Ha sido el place. Señor el primero? Has God been the first in your ¿O he life? tenido el dinero primero? Have I had my finances in the first place? Hallelujah. Tengámonos en comunión, hermanos. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Dios quiere ministrarnos en esta mañana. Que seamos conformados. Hallelujah. ¿Quién fue? Aleluya. ¿Y quién vendrá? Simplemente aceptar el regalo de Dios. Hallelujah. Aceptar el regalo del Señor en nuestro corazón. Hallelujah. No es por lo que hacemos, sino por lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo contigo. Lo que Dios ya hizo con nosotros. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Estamos interesados en las cosas de Dios. Hallelujah.
Estamos interesados en los propósitos de Are Dios. we putting our interest in the purposes of Interesado God? en lo que Dios quiere para mi vida. Are we putting what God wants first in our Interesado lives? en lo que a Dios le agrada. Are we seeking God's Interesado en lo que a Dios le will? gusta. Are we seeking what God wants? que fue inmolado en la cruz. Aleluya. Aleluya. cruz. Aleluya. Aleluya. Dios busca verdaderos adoradores. God is seeking those that want to worship Him in Personas truth. esforzadas. Hallelujah. Esforzadas. Those that are valiant. No sé si hay algunos Josué aquí en este lugar. I don't know if there's any Joshuas in this place. Josué, el Señor le dijo: esfuérzate y sé To valiente. Joshua, God said, be Esfuérzate y sé valiant. valiente. Be valiant. Hermanos, si vamos a hacer algo, If we're going to do anything for si God, Dios va a hacer algo en este tiempo, if God is going to do anything at this si time, Dios va a hacer algo en estos tiempos, if God is going to do anything in this Él generation, requiere una iglesia forzada, He is calling a church that una believes iglesia que in se Him esfuerza, and Una strengthens iglesia que themselves in cree, Him. A church that una believes iglesia que confía en el and a Señor, church that trusts in God. que no importa lo que venga, That it doesn't matter what comes no against importa las us, and it circunstancias, doesn't matter what our no importa las circumstances, situaciones, and it doesn't matter what we face, esa iglesia se mantiene firme, but that church remains esa iglesia se faithful mantiene derecha, and firm in front of the Lord. esa iglesia es una iglesia que confía en lo que Dios ha dicho. And it is a church that trusts and believes what God has Dios said nos about está them. llamando. God is calling us. Ahora voy a llamar a los líderes en esta congregación. Hallelujah. Voy a hablarle a los líderes. Hallelujah. Let's speak to the leaders of this congregation. Si Dios va a hacer algo, If God is going to do anything, se va a requerir un avivamiento. it's going to require a revival. Un avivamiento. A revival in every single one. Un Hallelujah. avivamiento. Hallelujah. Ahora, ese avivamiento no comienza con los demás. But that revival doesn't start with my brother. Ese avivamiento comienza conmigo. That revival